ustedes entendieron por lo que yo les acabo de decir o qué ustedes entienden por método de diagnóstico. Que obviamente esto es a partir de ahora que van a conocer, esto ya les va a marcar siempre en su vida profesional. ¿Por qué? Porque con todo esto que nosotros vamos a aprender hoy, ¿verdad? Es lo que nos lleva a asegurar nuestro diagnóstico. Muchas veces nosotros con la clínica, ¿qué significa la clínica? Con los síndromes, ¿qué es síndrome? Signos y síntomas de un paciente, nosotros podemos decir, por ejemplo, esto es una gastroenteritis. ¿Por qué? Porque presenta náuseas, vómitos, diarrea, qué sé yo, de 2 días, de 3 días de evolución, y yo quiero confirmar cuál es el microorganismo que está ahí creando, ¿verdad? Esos signos y síntomas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Utilizar nuestros métodos auxiliares, nuestros métodos de diagnóstico. ¿Entienden? Entonces, siempre a partir de ahora nos va a marcar esto. Así llegamos o aseguramos nuestro diagnóstico. Yo sé que es muy así temprano, muy rápido para hablarle ya de esto, pero para que entiendan más o menos de qué se trata la clase, ¿verdad? De una simple gastroenteritis hasta, por ejemplo, un infarto agudo de miocardio, ¿verdad? Esa es netamente la clínica, ¿verdad? La que me está diciendo que es un infarto, porque supongamos, o les voy a comentar un poquitito cómo son los síntomas, es un dolor fuerte, opresivo, en el pecho de la persona, en el cual le cuesta respirar, en una sudoración, ¿verdad? Ese paciente probablemente está infartando. Entonces nosotros decimos que por la clínica puede ser un infarto. Pero ¿qué yo hago para asegurar que es un infarto? Le pido enzimas cardíacas, veo un electrocardiograma, ¿por qué no un ecocardiograma? Pero con un electro y con enzimas cardíacas, que son un juego así de enzimas cardíacas que se elevan, entonces yo ya le puedo medicar a ese paciente porque si no el paciente puede fallecer, ¿verdad? Entonces, de ahora con este panorama que acabo de decir, ustedes se darán cuenta de lo importante que son los métodos de diagnóstico, ¿sí? Ahora yo les digo, ¿qué es para ustedes método de diagnóstico con todo esto que le acabo de decir? Con sus palabras para ver si ustedes entendieron lo que yo acabo de decir. Sí. ¿El gran positivo? ¿Cómo? Ah, sí. Son uno de los métodos que se utiliza a nivel laboratorio. Bueno, tienen una idea, que es lo importante. Bueno. Empezamos. Las enfermedades infecciosas pueden ser diagnosticadas semiológicamente cuando el médico recopila los signos y síntomas. ¿Qué es lo que dije recién? Signos y síntomas también se le puede llamar síndrome. Si ustedes le dicen un síndrome infeccioso, lo único que te está diciendo es que son signos y síntomas que presenta ese paciente, ¿sí? Que presenta ese enfermo. Y esto contribuye a un cuadro clínico que resume las características de esa patología, ¿verdad? Pero aún así, pocas veces el médico puede hacer el diagnóstico etimológico. ¿Qué es etimológico? Es la causa de la enfermedad. Por ejemplo, en una enfermedad infecciosa señalado cuál es el microorganismo que está causando esa enfermedad, ya que no existen prácticamente signos indiscutibles. Por ejemplo, eso es lo que le acabo de decir recién. Un paciente que viene con diarrea, con náusea y con vómito y sin ningún otro síntoma es una gastroenteritis. Pero si un paciente presenta fiebre,
muchas deposiciones, ella es sanguinolento, podemos pensar en otra cosa, ¿entienden? Por eso es que dice acá que no existen prácticamente signos indiscutibles cuando nosotros, como una simple gastroenteritis, a como una colitis, ¿entienden? Que son enfermedades diferentes, pero se parecen. Los métodos diagnósticos empleados en cualquiera de las ramas de la bacteriología, o sea, de bacterias, de virus, micología o protozoarios o helmintos, pueden ser agrupados en dos grandes grupos que son métodos diagnósticos. Estas pueden ser directos, que vamos a aprender el día de hoy, y métodos diagnósticos indirectos. Acá hay mucha información. Entonces, primero deben de saber los signos y síntomas del paciente, ¿sí? Para llegar al agente etiológico o etimológico, que es la causa de la enfermedad, nosotros tenemos signos y síntomas que son indiscutibles en algunas enfermedades y en algunas que necesitamos nuestro método auxiliar para llegar a ese diagnóstico, ¿sí? Estos métodos de diagnóstico se pueden emplear entonces en bacteriología, virología, micología, protozoarios y helmintos, ¿sí? Y a su vez, los métodos de diagnósticos se diferencian en métodos directos y métodos indirectos. ¿Está? Creo que ahí ya quedó claro. Bueno, primero vamos a conocer cuáles serían los métodos directos. Saber, esto tienen que saber que los métodos directos son procedimientos que permiten demostrar la presencia de ese agente infeccioso que nos está causando la enfermedad, cualquiera de sus etapas morfológicas. Esto puede ser macroscópica, microscópica. Por ejemplo, la que vemos acá es macroscópica. ¿Qué significa macroscópica? Lo que nosotros vemos a simple vista. Por ejemplo, un artrópodo nosotros vemos a simple vista. Puede ser un artrópodo gusano, puede ser el famoso Tunga penetron, se llama acá en microbiología este artrópodo que es solamente el pique. Ustedes conocen eso, ¿verdad? Después están las garrapatas, todas esas cosas nosotros vemos a simple vista, ¿sí? Esos son macroscópicos. Y los microscópicos, este seguramente le molesta a ustedes, ¿verdad? Ah, yo aprendí eso hoy. No sabía que se podía subir. Bueno. Y los microscópicos es lo que nosotros no vemos a simple vista y que solo mirando en el microscopio podemos decir, ah, bueno, esto es un estafilococo, ¿sí? Entonces, microscópico comprende cualquiera de los exámenes hechos con la ayuda del microscopio, sea en materiales frescos o coloreados, o sea, con tinciones, o con la ayuda o no de diferentes procedimientos. Por ejemplo, un campo oscuro con contraste de fase, inmunofluorescencia, que es lo que nosotros vamos a aprender hoy. Vuelvo a repetir. Macroscópico es lo que nosotros vemos a simple vista. Microscópico es lo que vemos a través de un microscopio. Cuando usamos el microscopio, entonces tenemos que utilizar materiales. Puede ser, otra vez, materiales en frescos, con tinciones, que son estos coloreados, o con la ayuda de otros procedimientos. Campo oscuro, contraste de fase, inmunofluorescencia, ¿sí? Bueno. Aunque no sé por qué no. Es muy lento en este Zoom. Porque no es mi compu. Bueno, ¿qué otros? Bueno, se puede utilizar macroscópico, microscópico, ¿sí? Lo que nosotros vemos a simple vista y lo que no vemos a simple vista. Se pueden utilizar cultivos. En quienes, por ejemplo, yo pido cultivo. Por ejemplo, puedo pedir para una infección urinaria. Muchas veces, para que entiendan nomás, muchas veces nosotros pensamos en una infección urinaria. El paciente viene con dolor al orinar, disuria, fiebre, le cuesta orinar a ese paciente, ¿verdad? Le duele la parte hipogastria, ustedes saben esa parte, ¿verdad?
del abdomen, hipogastrio. Entonces nosotros pensamos en una infección urinaria. ¿Qué le pedimos? Cultivo. Urocultivo en realidad se llama. Cultivamos eso. ¿Y qué es? Son más bien usados en bacterias y hongos que permiten aumentar el número de microorganismos cuando ellos son muy escasos. Se estudia además las propiedades culturales y bioquímicas de esa bacteria o ese hongo. ¿Sí? Y es así. ¿Se acuerdan de la placa que yo les mostré? Creo que fue la clase pasada, les mostré a ustedes, ¿o no? Y ella les había mostrado las placas, ¿eh? Sí, las placas, la lámina. Bueno, también están las inoculaciones. Estos no se usan tanto, ¿verdad? Son las que pueden ser a veces los procedimientos más fáciles o más rápidos para lograr el diagnóstico de algunos agentes infecciosos. Ahora se estudian los animales y todo eso, las inoculaciones. También están los estudios histopatológicos. Cuando hablamos de un estudio histopatológico, en realidad lo que estamos hablando es de una biopsia, ¿verdad? Qué sé yo, como muestra acá, no sé, algún tumorcito, algo, nosotros eso biopsiamos, sacamos el material, ¿verdad? Del cuerpo de esa persona, material le llamamos una masa, suponte, y eso nosotros vamos y estudiamos esos estudios histopatológicos, ¿sí? Son las biopsias o, por ejemplo, una punción, podría ser una punción a nivel lumbar para ver si un paciente no está con una meningoencefalitis, que se usa, más adelante vamos a ver las punciones lumbares, donde lo que se extrae son líquidos cefalorraquídeos, por ejemplo, ¿sí? No se preocupen, vamos a ver. Después, bueno, acá yo, para que más o menos entiendan lo que sería un estudio histopatológico, les busqué otra en internet de cómo sería. Se quita el material, la masa, lo que fuese, y eso se estudia. Sería una biopsia. ¿Entienden? Es así como se hace una biopsia. Después están los signos diagnósticos. Los signos significa animal, estudio de un animal, ¿verdad? Se utiliza, por ejemplo, en el diagnóstico de una enfermedad que se llama Trypanosoma cruzi, que es un artrópodo vinchuca. No sé si ustedes conocen la vinchuca. Sería la enfermedad de Chagas, profe. La enfermedad de, Chagas. muy bien, la enfermedad de Chagas. Y su agente causal es el Trypanosoma cruzi. La enfermedad es la enfermedad de Chagas. Muy bien. Ese se pone el triposoma cruzi sin estar infectado en el paciente para que le pique, ¿verdad? Exactamente, se hace así el estudio. Y de a poco nosotros vamos a ir viendo cómo acá no se visualiza tan bien. Voy a ir mostrándoles de a poquito para que ustedes vean ya, porque es lo que al final, para el examen final de ustedes, lo que... ¿Cómo se ve? Ahí, obviamente, esta es la vinchuca, esto es un artrópodo. Eso nosotros al final de nuestra, ya también en la práctica vamos a ver, acá está, acá está. Este tripanosoma generalmente se le pone sano, ¿verdad, profe, al paciente y le tiene ¿Cómo? que quitar. Se tiene exactamente, se estudia eso. Afectan los eritrocitos. Acá obviamente ya es muy esquemático este, pero acá está. Ya les muestro lo ya si ustedes ya se van conociendo, porque obviamente nosotros vamos a estudiar con lámina en la práctica y también teóricamente yo les tengo que mostrar todo esto y ustedes en el examen final, por ejemplo, tienen que poner qué es esto. No pongan vinchuca. Bueno, esperen. Pero quería mostrarle nada más. Esto que ustedes ven es lo que recién les mostré y esto se mira en el microscopio. Bueno, vamos a hacer un repaso.
¿Cuáles son los métodos primero luego, ¿qué son métodos de pido participación, por favor, porque si no yo hablo y yo ni siquiera sé si ustedes entienden o no entienden. Yo no veo la reacción de ustedes, a veces con las reacciones se ve si entiende o no entiende el alumno y no es nada, ni siquiera les pido que prendan su cámara, nada, ni siquiera quiero llamar cada uno por lista, sino yo quiero que ustedes aprendan algo, si no, no sirve de nada, ni para mí, ni para ustedes. Así que, por favor, sí, no importa si se equivocan, es para aprender. Entonces, ¿qué ustedes entendieron hasta ahora? Quiero que me digan definición de método de diagnóstico y cuáles son los métodos de diagnóstico que acabamos de mencionar. Profe, vendría a ser, por ejemplo, un método diagnóstico, el que explicaste sería uno que es, por ejemplo, de la biopsia, Sí, sacar la parte infectada y sí. llevar al laboratorio y estudiar y ver qué tipo de patología es, No, no patología. ¿Qué o sea, microorganismo? el microorganismo está afectando a ese tejido, a ese órgano. En realidad, cuando se quitan eso que yo acabo de mostrar, es más bien, si es algo tumoral, por decirte, nosotros tenemos que ver que si es benigno o es maligno, por ejemplo. ¿Entendés? Bueno, voy a ayudarles otra vez. Método de diagnóstico es más bien en simple y sencillo, es para llegar, para definir lo que sería nuestro diagnóstico, ¿verdad? Para decir, una vez más vuelvo a decir gastroenteritis o, qué sé yo, apendicitis, ¿verdad? Un ejemplo. Eso es método de diagnóstico. Estos métodos de diagnóstico dijimos que se pueden utilizar bacterias, hongos, virus, artrópodos y helmintos. A su vez, se pueden otra vez diferenciar en lo que serían métodos diagnósticos directos e indirectos. ¿Cuáles son los métodos de diagnósticos directos? Los métodos de diagnósticos directos son macroscópicos, lo que nosotros podemos ver a simple vista, microscópico, lo que nosotros vemos a través del microscópico. Se usan, por ejemplo, tinciones, otros procedimientos, otros materiales, como por ejemplo inmunofluorescencia. También se puede utilizar en las biopsias que acabo de decir, signo diagnóstico que se estudia a través de un animal, por ejemplo, un Trypanosoma cruzi. Y el último que me falta, que no me acuerdo, que es el cultivo, perdón, cultivo y inoculación. ¿Sí? ¿Está? Entonces, si yo les pregunto ahora en el examen, ¿cuáles son los métodos diagnósticos directos? Macroscópico y microscópico. Después, no, no ponga solamente eso, ¿sí? Después, cultivo, Directo, ¿eh? directo. No. ¿Quién es el que me habla? Voy a ver si le quiero decir su nombre. Yo, profe Keila. Keila, los métodos de diagnóstico son las que se clasifican a través directo e indirecto. Los directos son lo que estamos diciendo ahora, macroscópico, microscópico, cultivo, diagnóstico, inoculaciones, biopsia, ¿sí? ¿Está? Sí, profe. Esos son los directos, no sé si me estoy explicando bien o yo le estoy confundiendo todo a ustedes. Es que es mucha información. Sí, profe, ahora se entendió. Ahora entendiste. Bueno, está claro entonces. Hoy en día los procedimientos de biología molecular también, por ejemplo, los ácidos nucleicos, antígenos y otras moléculas de los microorganismos, también deben de ser considerados como método de diagnóstico directo. Un ejemplo nomás les voy a poner. Yo estoy pensando en una hepatitis C. ¿Qué yo le pido? Serología para hepatitis C. Es muy profundo, así no voy a dar ningún detalle de nada, de cómo sería que se debe de pedir, ¿verdad? Pero para saber si es, o sea,
para saber si está en la etapa ya infecciosa o en la etapa ya que hace rato ya tuvo y era sintomático. Ese paciente sintomático significa que no tuvo síntomas, ¿verdad? Pero que tiene la enfermedad. Quiero que sepan nomás que a pesar de todo lo citado ahora, que dijimos recién, hay otros procedimientos que nosotros podemos utilizar como método de diagnóstico, que es lo que recién dije, que es biología molecular que detecta ácido nucleico, antígenos, serología, ¿sí? Que son también métodos de diagnóstico que nosotros podemos utilizar. Puse el ejemplo de la serología en una hepatitis B. Nosotros podemos pedir serología por hepatitis B, ¿sí? Para confirmar el diagnóstico. Si bien no constituyen métodos de observación directa, más bien estas son pruebas directas porque detectan moléculas propias de ese agente, de ese agente infeccioso y no del hospedador. Bueno, entonces, los métodos de diagnóstico directo ustedes ya conocen a partir de ahora. Ahora vamos a hablar de los métodos de diagnósticos indirectos. Son procedimientos más bien que no se observan en ningún momento al agente infeccioso y se investiga, ¿sí? ¿Por qué? Porque produce una patología o una reacción patológica en nosotros, ¿sí? Que es la que dice ahí, sino las relaciones que producen el organismo afectado. Entonces, los métodos diagnósticos directos son los que nosotros podemos utilizar para llegar a un diagnóstico y los indirectos son, por ejemplo, cuando no se detecta con el directo, se debe de investigar. ¿Y cuáles nosotros podemos utilizar? Los métodos diagnósticos inespecíficos, que son análisis clínicos de tipo general que suelen orientar hacia una determinada causa. ¿Cuáles son esos análisis clínicos que nosotros podemos usar en los métodos indirectos? El hemograma, ¿sí? Ustedes conocen el hemograma cuando se extraen sangre y viene y te dan, ¿conocen? Son análisis laboratoriales que nosotros, o sea, no podemos vivir sin eso, ¿sí? Esos son los indirectos. Nosotros sí o sí un paciente llega y le hacemos un método de diagnóstico indirecto que es el análisis de sangre, ¿sí? Y pone ahí como ejemplo hemograma. Otro es eritrosedimentación que entra en el hemograma. Ellos proporcionan datos de mucho valor presuntivo para que nosotros lleguemos a un diagnóstico, ¿verdad? Para nosotros decir, este paciente tiene anemia. Este paciente tiene una infección, ¿verdad? Este paciente tiene algo viral. En un simple hemograma, nosotros podemos hacer un diagnóstico, ¿verdad? De que el paciente tiene algo viral, algo bacteriano, ¿sí? También, ¿por qué no? Algo parasitario. Cuando, por ejemplo, nosotros decimos, o sea, podemos sospechar de un parásito. Cuando hay una eosinofilia. ¿Qué es eosinofilia? Aumento de eosinófilos. ¿Entienden? Y aquí nada más lo que yo acabo de decir. Por ejemplo, la leucocitosis, aumento de leucocitos o neutrofilia, nosotros podemos pensar en algo bacteriano. Dice así, tiene alto significado en las infecciones piógenas agudas. La eosinofilia, lo que acabo de decir, en una parasitosis, en los vermes, la eritrosedimentación acelerada se observan también en un proceso infeccioso, por ejemplo, en un estreptococo, que es una bacteria, en un paludismo, que es una enfermedad, o en tuberculosis. ¿Entendieron lo que quise decir? ¿O no entendieron? Se entiende. ¿Entendieron? Bueno. Los específicos, estos son métodos que se basan
en el estudio de una reacción celular o humoral inmunológicas específicas para diagnosticar indirectamente un agente causal o el que ocasionó una enfermedad. Por ejemplo, una Salmonella typhi. Esta delata la respuesta inmunológica ocasionada por este microorganismo. ¿Qué pasa? Los procedimientos específicos pueden ser pruebas inmunológicas, reacciones intradérmicas. Estos se utilizan antígenos bacterianos totales o fraccionados para detectar especialmente la inmunidad celular y las pruebas serológicas que demuestran la inmunidad celular y humoral basada en la unión específica de ese antígeno con el anticuerpo, ¿sí? Y se pueden utilizar diversos procedimientos para, qué sé yo, ver que el agente causal una salmonela típica. ¿Cuáles son? Fijación de complemento, aglutinación, hemoglutinación, lisis, precipitación, inmunofluorescencia, neutralización viral, radioinmunoensayo y test de ELISA, que es uno de los que más se utilizan también. Bueno. Voy a hacer un repaso general otra vez. Hablamos método de diagnósticos directos, método de diagnósticos indirectos. En los métodos de diagnósticos directos, microscópico, macroscópico, cultivo, signo diagnóstico, biopsia, ¿qué más? Me olvidé. Inoculación. Y en los indirectos, esos son los que nosotros usamos como primera línea, digamos, y los indirectos ya sería para investigar. En los métodos indirectos que entran los inespecíficos y los específicos. En los inespecíficos, por ejemplo, son las analíticas clínicas en el cual nosotros podemos utilizar hemograma, eritrosedimentación, que dijimos que la eritrosedimentación se encuentra elevada cuando hay una tuberculosis, ejemplo. O también podemos ver cuando hay una leucocitosis, una neutrofilia. Leucocitosis, aumento de leucocitos. Neutrofilia, aumento de neutrófilos. Por ejemplo, cuando estamos frente a algo bacteriano. También dije que una eosinofilia, que es aumento de eosinófilos pensando en parásitos. Les pregunto yo, ¿solamente aumenta los eosinófilos frente a un parásito o también puede aparecer frente a una patología, a otra patología, perdón? ¿Y cuál podría ser? ¿Cuándo aumenta? Solo son las más frecuentes que aumentan sí o sí los eosinófilos. Parásitos y una reacción alérgica. ¿Sí? Sí o sí. Los eosinófilos aumentan cuando hay una reacción alérgica o parásita. Yo otra vez le digo todo a usted. No me gusta con usted. Bueno, esto sería el test de ELISA, ¿sí? Se le hace una pequeña pinchazón, digamos, y ¿conocen ustedes esto? Saqué de internet, por cierto, para que ustedes vean cómo sería. Valor diagnóstico de los métodos. ¿Qué valor tiene? Los métodos directos son procedimientos de mayor valor para el diagnóstico que los métodos indirectos y es conveniente usarlos siempre que sea posible hacerlo. Por regla general, los métodos directos se utilizan. Esperen un rato. Acá hablan y me desespero. Bueno, por regla general, los métodos directos se utilizan durante la fase aguda de la enfermedad, ¿sí? O sea, ¿ustedes qué entienden por fase aguda o fase crónica? ¿O no entienden?
Yo no entiendo, bro. La fase Crónica no sería la aguda, última parte de la enfermedad, o sea, la parte terminal ya de la enfermedad. sí, la fase aguda es en el momento que está con los signos y síntomas de la enfermedad aguda. Y crónica ya es cuando ya es mucho tiempo. Una enfermedad crónica, por ejemplo, podría ser una hipertensión arterial. El paciente no se cura, ¿verdad? Se trata. Eso es una enfermedad crónica. Un ejemplo nomás le estoy poniendo. Una enfermedad aguda sería, por ejemplo, una gastroenteritis. Ponerle en un paciente sano 5 días, o sea, una semana y se cura ese paciente. ¿Entienden? ¿Sí? Sí, bro. Y los métodos indirectos latentes y crónicas de nuevo. Existe una gran variedad de opciones según cuál sea el agente causal o el agente infeccioso causal. Si es que yo les digo, ¿qué es etiología? Ya dije eso. Yo estoy probando si ustedes están atendiendo. Etiología no es la ciencia que le pone los nombres a los microorganismos, bro. Define el origen. Ese es taxonomía. Ah, perdón. Qué pucha, yo ya les dije eso a ustedes. Ustedes, pero Etiología no es la agente causal, profe. muy bien. Ahí están las narices de ustedes. Ustedes no. Sí, el agente causal es la etiología o etiología es agente causal. Bueno. Ya, entonces. Ay, Desastre este grupo, ¿verdad, profe? no son desastres. Ustedes están empezando. Y nada, está bien. Nada más que yo ya repetí ya y ustedes. Pero no son desastres para mí. Es importante resaltar que todas las pruebas diagnósticas, sean directas o indirectas, en realidad esto no es tanto así, ¿verdad? Porque nosotros no vamos a ir diciéndole a nuestro jefe, fue un diagnóstico directo, fue un diagnóstico indirecto. Nosotros nomás ya sabemos que, por ejemplo, si nosotros, qué sé yo, le pedimos un urocultivo a nuestro paciente, usamos el método directo, pero eso nosotros nomás sabemos, ¿entienden? O indirecta, nosotros le pedimos un hemograma a ese paciente, ¿sí? Pero Profe, para un que ejemplo ustedes, directo también sería hemocultivo, eso, ¿no? eh, sí, podría ser, pero en realidad son las que yo te mencioné. O sea, en realidad para el examen lo que te quiero decir, que vos tenés que poner eso que yo te mencioné ahí más arriba. ¿Entendés? Bueno, profe. Sí, profe. Bueno, esto a su vez pueden ser sensibles o específicos. El médico clínico, dice médico clínico, pero en realidad somos todos los médicos. Debe tener presente siempre este inconveniente en el momento de recibir el resultado de un análisis solicitado. ¿Por qué? Porque nosotros pedimos, por ejemplo, un método de diagnóstico, ¿verdad? Pero ustedes tienen que saber, tenemos que saber que pueden arrojarse también resultados falsos positivos y negativos. ¿Por qué? Porque nunca todo es ¿cómo puedo decir? Nunca todo es cierto en nuestra vida, ¿verdad? Puede fallar, ¿verdad? Entonces, vamos a suponer que nosotros, qué sé yo, es un falso positivo y el paciente sigue teniendo síntomas, el paciente sigue estando ahí con los síntomas característicos de una gastroenteritis. ¿Y qué yo hago? Le vuelvo a repetir nomás. ¿Entienden? Es un sencillo ejemplo nomás lo que le estoy poniendo a ustedes, para que ustedes entiendan a qué se refiere que un método de diagnóstico podría salir mal en teoría lo que yo le estoy diciendo, ¿sí? Arrojando así falsos positivos y negativos, ¿entienden? O sea, ¿con qué yo me guío para decir si esto es un diagnóstico de una gastroenteritis clínica y si mi método de diagnóstico es positivo, o sea que no hubo ningún inconveniente y yo digo si es una gastroenteritis, ¿entienden? Eso nomás es lo que quiere decir ahí, ¿sí? Bueno.
Los métodos de diagnóstico. Las enfermedades infecciosas pueden ser, esto ya dije ya, diagnosticadas, un repaso de este. Diagnosticadas entonces por datos que nosotros recopilamos. ¿Qué quiere decir recopilar? Que nosotros vamos juntando en el momento que le vemos a nuestro paciente, ¿verdad? Con un simple signo y síntoma, que era síndrome, que presenta ese nuestro paciente, y resumida, ¿verdad?, en un método de diagnóstico, ¿sí? Ya dijimos ya que estos métodos pueden ser ante una bacteriología, virología, micología, protozoario, helmintos, y a su vez se puede dividir otra vez en directo e indirecto, que ustedes ya saben. ¿Por qué esto repitió todo de mí? No sé. Bueno, para que vean nomás otra vez, creo que solamente están viendo, ¿verdad? No sé por qué repetí todo. Ya, qué raro. Bueno, ¿saben por qué solamente me pasó esto? Porque yo esto tenía, ¿cómo les voy a decir? Tenía todo en diferentes carpetas y uní todo. Por eso seguramente. Bueno, el valor diagnóstico de los métodos. Los métodos directos, esto yo ya dije también, perdón. Esto es lo que no dije. Exámenes de observación directa. Bueno, los exámenes, por ejemplo, en un examen directo en fresco, que es uno de los que se utiliza, es solamente un simple estudio que se hace en laboratorio y dice, consiste en la observación del material recién preparado. Eso se realiza en una lámina que ellos le llaman entre porta o cubre objeto. Les voy a mostrar para que entiendan más o menos. Bueno, ahí está. Primero les voy a decir la literatura. Sin ningún tipo de coloración ni sustancia clarificante, ¿sí? No se usa ningún químico, lo que les quiere decir. Este procedimiento es muy poco usado en los diagnósticos, por ejemplo, de bacteriología. ¿Por qué? Porque cuando nosotros queremos estudiar una bacteria, nosotros utilizamos tipos de tinciones para que eso se tiña y ver, por ejemplo, un Trypanosoma cruzi que ustedes ya vieron hace rato, ¿sí? Ya que solo permite identificar la forma de bacteria y motilidad o no, o sea, si se mueven o no. No obstante, tiene mucha utilidad para hongos, protozoarios, helmintos, que fue lo que le dije recién, ¿verdad? Protozoarios y helmintos son los que las vinchucas, por ejemplo. Generalmente se utilizan microscopios ópticos con condensadores de campo claro. Entonces, un examen directo en fresco se hace a través de una lámina, que es porta o cubre objeto y no utiliza, eso es lo más importante, el examen directo en fresco no utiliza ningún tipo de coloración ni sustancia clarificante, ¿sí? Y es así, esto es una lámina y no sé, esto de nuevo una gastroenteritis, porque es lo más frecuente, le pedí su materia fecal para que nosotros podamos, ¿cómo les voy a decir? Llegar, por ejemplo, a un diagnóstico de, qué sé yo, Giardia, ¿verdad? Entonces le pedimos en el frasquito le decimos a nuestro paciente, ¿verdad? Que defeque, ¿verdad? Cuando llega al laboratorio, esto tiene ya luego un químico, ¿verdad? Y nada, acá nomás el microbiólogo agarra esa lámina. Esta es la lámina que yo les estaba diciendo que le quería mostrar en internet. Y acá muestra nomás, esto es lo que está haciendo y acá muestra esquemáticamente. Se agrega con no me acuerdo del nombre de este. Esperen, ¿cómo era que se llamaba este? Tiene su nombre. Esperen. Pipeta. Ahí está, muy bien. Pipeta es. Me alegro cuando ustedes saben. Perdón por mi reacción. Pipeta, y lo que hace es añadir el portaobjeto, son dos láminas y eso se mira en el microscopio. ¿Entienden? ¿Sí? Esquemáticamente nomás, esto a esto, ¿sí?
sin utilizar nada, ninguna tinción, nada, directo. Las preparaciones en fresco pueden ser observadas en el microscopio de campo oscuro, que vamos a ver más adelante la definición de campo oscuro, el cual posee un condensador especial que impide el pasaje de la luz en forma directa al ocular, eso es mirando en el microscopio, por lo que se observa el campo microscópico totalmente oscuro. La luz, lo que pasa en el microscopio es que la luz es desviada por el condensador de campo oscuro. Incide así de forma tangencia sobre la preparación en fresco de la muestra y lo que hace es que se visualiza en forma brillante sobre el fondo negro a los microorganismos y a las células. Y lo que se puede observar en el microscopio de campo oscuro, por ejemplo, es el Treponema pallidum, Borrelia y Leptospira, ¿sí? Que eso ustedes van a hablar ahora con el doctor Plants y van a conocer más sobre esos microorganismos. La microscopía electrónica, porque hay microscopía óptica y hay microscopía electrónica. La electrónica es un método de observación directa de los microorganismos, pero tiene un uso limitado en la rutina. ¿Por qué? Por su costo y complejidad, ¿sí? Yo de verdad siempre, y eso le digo a todos mis alumnos de microbiología, que yo solamente he visto una microscopía electrónica en internet. La microscopía electrónica lo que hace es observar estructuras de los microorganismos, principalmente de los virus, y ellos se pueden optimizar los resultados de la microscopía electrónica si se agrega, por ejemplo, un anticuerpo específico que aglutine esas partículas virales, ¿sí? Que trocen, que eliminen. Procedimiento que ha sido denominado inmunomicroscopía electrónica, por ejemplo, utilizado en rotavirus, ¿sí? Que es una enfermedad. Entonces, nosotros, ¿qué podemos ver en una preparación en fresco en un microscopio simple? Por ejemplo, se observan Treponema pallidum, Borrelia y Leptospira. Y en una electrónica nosotros podemos ver, por ejemplo, rotavirus, ¿sí? ¿Entienden? Bueno, el examen directo en fresco se utiliza cuando los espécimen que se estudia es fluido y se distribuye así homogéneamente, formando una fina capa, ¿sí? Al colocarse entre el porta y cubre objeto, que es, por ejemplo, esto que se puede, ¿ven? Se disuelve. ¿Entienden? No es que es duro ni nada de eso. Eso nomás es lo que quiere decir ahí. Dice, como por ejemplo en materiales purulentos, líquidos, de una punción, en esputo. ¿Ustedes saben lo que es esputo? Muy bien. Orina, sangre. En materiales poco concentrados, la centrifugación puede ser necesaria y en materiales muy espesos, la dilución con suero fisiológico estéril ayudará a transparentar el preparado. ¿Qué quiere decir eso? Cuando el material es duro, por ejemplo, cuando, qué sé yo, el paciente, las mamás, por ejemplo, más en niños, así que yo, por ejemplo, tengo mi hermana que ahora ya no me molesta más con eso, pero todo el tiempo quiere que yo pida heces para estudiar las heces de su hija. Y todo el tiempo me pide porque ella piensa que ella tiene bicho. O eso es lo que me dice. ¿Por qué les cuento esto? Porque obviamente no está con una diarrea el niño o la niña, ¿verdad? Entonces es sólido su defecación, eso junta, y cuando es sólido, si vos pones entre la lámina y el portaobjeto, se puede romper, y ahí es cuando se utiliza, por ejemplo, el suero fisiológico para disolver eso. Por eso es que les cuento lo de mi hermana, para que ustedes más o menos entiendan lo que yo les quiero decir, ¿entendieron, verdad? Entonces, cuando es algo duro o algo espeso, como dice ahí, entonces se utiliza suero fisiológico para diluir eso, ¿sí?
Y eso obviamente ayuda a que nosotros podamos ver en el microscopio sin ningún problema. ¿Entienden? ¿Sí? Bueno, hay otras tinciones también, ¿verdad? Exámenes, perdón, que se utilizan, que es el examen directo con aclarante, que se ve de esta forma. Se trata de un material relativamente opaco. Por ejemplo, ¿en quiénes se puede utilizar esos exámenes directos con aclarante? ¿En pelos, en uñas o en escamas de piel? Por ejemplo, si estamos hablando de un hongo, ¿verdad? Que es micosis, o de un parásito, que es la única forma de hacer un estudio microscópico, ¿sí? Lo que se hace es separar las células constitutivas de la estructura del microscopio. ¿Y cómo eso se hace? A través de este aclarante, que lo que hace es disolver esa estructura celular, por ejemplo, un pelo, una uña, una escama de piel, ¿sí? Y deja libre las estructuras microbianas. Lo que se coloca es el pelor, por ejemplo, o el raspado de uña o la escama de la piel sobre una gota de aclarante en el portaobjeto. Se están haciendo la idea, ¿verdad? Y se cubre con otro cubre objeto, que es, pones la lámina, se hacen la idea, pones la lámina, pones, qué sé yo, el pelo, pones esa gota de aclarante, ¿verdad? Y le cubrís con otra lámina, ¿entienden? Eso se calienta suavemente la lámina. Así se prepara sobre la llama de un mechero. Por ejemplo, ustedes ya vieron el mechero. Se pasa eso, ¿sí? Sin que llegue a una ebullición, obviamente, sin que sea tan caliente, hasta conseguir el ablandamiento de esa estructura para que se pueda comprimir sin que se rompa el cubre objeto, porque se puede romper si es que es muy caliente. ¿Y cuáles son esos aclarantes que nosotros podemos utilizar, por ejemplo, frente a un pelo, una uña, una escama de piel? Son el hidróxido de sodio o hidróxido de potasio al 10 al 20% y el lactofenol con azul de algodón. ¿Sí? ¿Entendieron? No digan sí, profe, y no, explícame un poquitito. ¿Sí entendiste? ¿Cómo? Sí, para ver si vos entendiste, y si no entendiste, yo te voy a ayudar otra vez. Muy bien. Después, sí, y después, ¿para qué se usa eso? ¿Frente a qué? Muy bien. ¿Y qué es lo que buscamos nosotros al utilizar este producto, este químico? Disolver, disolver, disolver. Luego, lo que hacemos primeramente es poner sobre la lámina, como quiero que me entiendan. Pongo sobre la lámina, ¿sí? Un ejemplo, la lámina, pongo, vamos a suponer que este es el pelo, le cubro con un portaobjeto y luego le paso con el mechero, ¿sí? Para que se caliente, pero no hasta llegar a la ebullición, o sea, que no sea tan caliente porque la lámina entonces se va a romper. Y luego utilizo ese aclarante o esa gota que acabas de mencionar para mirar en el microscopio, ¿sí? Este es el mechero, por si se olvidaron ya. Acá está. ¿Eh? ¿Por qué pensamos, por qué pensamos en el pelo? Por ejemplo, una micosis, un hongo en la cabeza, una tiña, eh, ¿cómo era que se le decía al del pelo? Está, ¿eh? Sí, pero se divide otra vez la tiña. Por ejemplo, tiña corporis es del cuerpo. Y la tiña del pelo, como se decía en medicina, lo que no me... Espera, que te voy a decir.
Tiene su nombre. Acá está. Sí, Tinea capitis. Por ejemplo, nosotros vemos hongo, ¿verdad? En el pelo y se llama Tinea capitis, ¿sí? Y eso se extrae ese pelo y se mira en el microscopio, ¿sí? Bueno, más o menos tú tuviste la idea, espero que haya aclarado yo otra vez ahí un poquitito. También se usa otros exámenes. Esto, por ejemplo, se llama tinta china. Esto sale en el examen, ¿sí? Esta imagen. ¿Y qué es lo que nosotros visualizamos? Es un hongo que se llama Cryptococcus neoform, ¿sí? No vamos a entrar en tanto en lo que sería ese microorganismo, ¿verdad? Pero es un hongo, ¿sí? En el cual se usa una tinción especial que se ve tinta china, se ve de esta forma, negro y blanquito, ¿sí? Para el efecto del material en estudio debe ser mezclado también con una pequeña gota que se llama tinta china. Esto puede ser pura o diluida, ¿sí? Eso es, si es necesario nomás se diluye o si no llega a ser pura esa tinta, ¿sí? Se llama tinta china. Y nada, ¿en quiénes se puede utilizar esta tinta china? En un microorganismo, en un hongo que se llama Cryptococcus neoform. A su vez, también se puede utilizar otro examen que se llama tinta azul negra o Parker. Este procedimiento da buenos resultados, por ejemplo, para buscar una patología que se llama malacesia, que en realidad malacesia es el agente causal y lo que produce la enfermedad que es la pitiriasis versicolor, que es así como se ve. ¿Sí? Se estudia la piel y se ve de esta manera en el microscopio. Esto es suficiente para colocar las escamas de la piel, ¿verdad? En una pequeña gota de esta tinta que se llama tinta Parker 51 azul. Sobre también en una lámina se comprime con otra lámina para observar en el microscopio. Entonces, si yo, por ejemplo, pienso en una pitiriasis versicolor, viéndole al paciente así, esto es un signo, yo lo estoy viendo, viéndole al paciente así, entonces yo quiero estudiarle a ese paciente y asegurar que es una pitiriasis versicolor. Entonces el microbiólogo lo que va a hacer es utilizar esta tinta, ¿verdad? Que se llama tinta azul negra, para confirmar. ¿Y cómo hace el microbiólogo eso? Nada, coloca una lámina, ¿verdad? Pone gotitas de esa tinta, cubre con otra lámina, con otro portaobjeto y mira en el microscopio. Y es así como se mira. ¿Entienden? Muy facilito. Nada más que en el examen ustedes, o sea, voy a saber si de verdad ustedes saben. Por ejemplo, yo le pongo, ¿en quiénes se puede utilizar el examen de tinta azul negra Parker? En pacientes que pensamos, por ejemplo, pitiriasis versicolor. ¿Cuál es su agente causal? Malacesia. Bueno, hay otro método de diagnóstico que es la inmunofluorescencia directa. Lo que se ve es un fluorescente que es utilizada como fluorocromo. Esto lo que hace es se fija sobre el microorganismo que son capaces de emitir una onda de luz visible, habiendo inducido indicios por rayos ultravioleta. Lo que se hace es, se utiliza un suero específico en contra de ese microorganismo que queremos nosotros saber cuál es, ¿verdad? Que estamos investigando. Esta técnica se utiliza principalmente para investigar un corte de tejido, ¿sí? Y es la identificación específica de un microorganismo y es sumamente rápido y fácil y es así como se visualiza en el microscopio, ¿sí? De color verde. Y nada, es el tejido cortado lo que nosotros vemos y vemos de esa manera. También está la histopatología. Los estudios histopatológicos son muy importantes, obviamente, para el diagnóstico de una enfermedad, ya sea esta bacteriológica, hongos o parásitos. Si bien la histopatología puede ser aplicada en el diagnóstico de muchos microorganismos, pero sin embargo, casi siempre este procedimiento es superado a un método de diagnóstico de cultivo, ¿sí? No obstante, en algunos casos constituye el mejor procedimiento de diagnóstico.
Por ejemplo, una rinosporidiosis se biopsia y es el único procedimiento posible para llegar al diagnóstico. ¿Sí? Es rápido y sencillo. Dentro de las limitaciones de la histopatología está el hecho de que este procedimiento por lo general no puede diagnosticar con seguridad la especie de un microorganismo causal, ¿sí? del agente de la enfermedad. Y en la mayoría de los casos el estudio de las características culturales y bioquímicas pueden afirmar el diagnóstico, ¿sí? Excepto las especies. Microscopio. Bueno, ¿qué es el microscopio? ¿Ustedes están todavía ahí? Sí, profe. Van entendiendo, ¿verdad? De a poquito. Esto tienen que ir a leer otra vez. Profe, estas diapositivas puedes alzarnos a la plataforma. Sí, voy a alzar. Gracias. Bueno. Alguien escribió acá en el chat. Profe, yo estoy con un poco de dificultad para hablar. ¿Qué serían las técnicas utilizadas? Ahora recién yo estoy leyendo. No pueden hablar. Bueno, ¿qué es microscopio? Es un instrumento y es el instrumento más necesario para un microbiólogo, ya que ésta permite observar los microorganismos, ¿sí? Que pueden ser apreciados a simple vista macroscópicamente o microscópicamente, lo que no se puede visualizar a simple vista, ¿sí? Y ellos se agrupan en microscopios ópticos. Esto suele salir en el examen. Se divide a su vez en un campo claro, en un campo oscuro, de contraste de fases, interferencias y fluorescencias. Por ejemplo, el campo claro observa preparaciones en su color natural o contrastadas mediante tinciones resaltadas sobre un fondo brillante. O sea, que en el campo claro nosotros no podemos utilizar, o sea, no se utiliza ninguna tinción, ¿verdad? Para ese preparado. Por ejemplo, esa materia fecal que vimos hace rato que no necesitaba ninguna tinción especial. O a veces cuando es difícil, ¿verdad? Se puede utilizar tinciones. El de campo oscuro es el que permite observar de forma celular, ¿verdad? Y que detectan brillantes sobre un fondo oscuro. Es un efecto que consigue el diafragma utilizando el diafragma especial, que es parte del microscopio que ahí yo les voy a proyectar enseguida. ¿Cuál es el diafragma? También un contraste de fases. Todo eso es parte del microscopio. Gracias a la utilización del diafragma, voy a mostrarle ya lo para que entiendan. Esto es, ¿sí? Gracias al diafragma y los objetos especiales, se consigue, gracias a ello, aumentar diferentes índices de refracción celular. ¿Sí? Si yo quiero ver más grande o más chico, es para que nosotros podamos enfocar el material, ¿sí? Permite la observación, por ejemplo, de células vivas, ya que no es necesario realizar ninguna tinción de la misma. Interferencia. Por ejemplo, cuando nosotros queremos observar una célula viva sin teñir y se obtiene una imagen relieve de la misma. Y la fluorescencia es una fuente de iluminación que proporciona una luz ultravioleta que existe en ciertas moléculas presentes, ¿sí? Esto puede ser de forma natural o también a través de una preparación, una tinción especial, ¿sí? Nada. Y el microscopio, ¿ustedes conocen el microscopio? Estas son sus partes. Nosotros vamos a ver ahora en la práctica. Y tiene los oculares, esta puede ser binocular o unicular, que es esta, ¿verdad? Y después están sus partes, cabezal, el brazo,
la platina, ¿verdad? Que es donde se pone la lámina, ¿verdad? Y esto se rota y nosotros podemos ver a mayor o menor aumento que se llama revólver, ¿sí? Esto se mueve. Está el diafragma que mencionamos. Esto es una lámpara en la cual se prende. Esto es una luz. Sería la base, ¿verdad? Con esto nosotros podemos mover hacia la izquierda o hacia la derecha el microscopio, ¿sí? ¿Entienden? O podemos subir y bajar. O sea, esto podemos subir más o bajar más. ¿Entienden? Más o menos. ¿Sí? Son las partes del microscopio nada más. Y esta es la electrónica que yo solamente veo siempre en internet. Esto también es la electrónica. Bueno, los microscopios electrónicos tienen una fuente de iluminación, ¿verdad? Que hace que más bien haga chorro de electrones y los lentes son electrónicamente. Las microscopías electrónicas se pueden dividir en transmisión y en barrido, ¿sí? No vamos a entrar tanto en detalle en eso. Bueno, nada, esto es, por ejemplo, el número de aumento y el límite de resolución en un microscopio, mirando desde un microscopio. El número de aumento es lo que resulta multiplicar los aumentos proporcionados en cada una de las lentes, ¿sí? Que es esta que yo le dije aumento o bajar, ¿sí? Que a través de ese tornillo que está ahí. Bueno, el límite de resolución se define como la distancia mínima al que se deben encontrar dos puntos para que puedan observarse como distintos. El microscopio es mejor cuando es menor sea el límite de resolución del mismo. Por tanto, si queremos mejorar la capacidad de observar el microscopio, debemos de incrementar el número de aumento o disminuir el límite de resolución, ¿sí? Bueno, a su vez puede haber una observación microscópica, ¿sí? La muestra en el microscopio óptico podemos recurrir a una preparación húmeda donde se realiza colocando una gota de suspensión en el microorganismo entre el porta y el cubre objeto, ¿sí? Esto se puede así observar directamente. Y la fija, una preparación fija, es la que se coloca en una suspensión homogénea de microorganismo, que es una gota de agua sobre el porta objeto, y lo que hace es que se fije ese material, o sea, que no se mueva, ¿sí? Y después se tiñe mediante diferentes técnicas. Estas preparaciones se observan sin cubre objeto y habitualmente son objetos de inmersión. O sea, lo que yo les quiero decir acá nomás es que cuando miramos algo, nosotros, si es húmeda, nosotros le agregamos una gota, ¿verdad? A esa lámina y esa gota se mueve. ¿Entienden? Esa solución o ese material se mueve. Pero si nosotros usamos, se llama preparado de fijación, que es una gota que hace que vos pones tu material, ¿verdad? Y pones esa gota y lo que hace es que se fije ese material sobre el portaobjeto y no se mueve eso. ¿Entienden? Eso nomás lo que les quiere decir ahí. Bueno, y los tipos de tinciones. Son técnicas que permiten observar al microorganismo en función a la capacidad del mismo, ¿sí? Depende así a su vez estas tinciones de la carga de la célula y del colorante que se va a utilizar. Y estos colorantes se pueden otra vez distinguir, ¿verdad? En catiónicos, aniónicos y liposolubles. Por ejemplo, los catiónicos son los que tienen carga positiva, ¿sí? Ellos penetran en el interior de la célula y se tiñen. Por ejemplo, un azul metileno, un cristal violeta, una safranina, que les voy a mostrar ahí las tinciones más adelante. Las aniónicas son carga negativa, ¿sí? Ellos no penetran en el interior de la célula, ellos de modo que no tiñen entonces la célula, ¿sí? Pero sí su entorno. Por ejemplo, una eosina, que se utiliza mucho, y una nigrosina.
Y las liposolubles son nada más que se mezclan lípidos celulares y se tiñen de una tinción que se llama negro sudán. A su vez, las tinciones se pueden otra vez dividir en distintos métodos: simples, diferenciales y selectivas. Las simples son los que utilizan un solo colorante, ¿sí? Por ejemplo, se basan en el hecho de células que tienen una composición química diferente al de su entorno. El colorante en simple se puede teñir de un azul de metileno, una safranina, les voy a mostrar ahí. Y las diferenciales son las que se basan en el hecho de distintos tipos celulares, ¿sí? Por ejemplo, una 100 Nelson, que es una que se utiliza mucho también. Como bien dice acá, estas tinciones utilizan más de un colorante y son las que más se utilizan. Y las selectivas se basan en el hecho de que distintas estructuras celulares tienen distinta composición química, ¿sí? De modo que se tiñen selectivamente de un cierto colorante, ¿sí? Por ejemplo, una espora, unos flagelos o pared celular. Estamos hablando, por ejemplo, de la composición de un microorganismo, ¿sí? Bueno, vuelvo a decir. Las tinciones entonces se pueden realizar a través de otros distintos métodos. Simple, la que utiliza un solo colorante; diferenciales, la que utilizan más de un colorante; y la selectiva es el colorante que, por ejemplo, selectiva un tipo de estructura de ese microorganismo que se quiere estudiar, ¿sí? Las coloraciones más empleadas, que yo dije hace rato en la clase, antes de empezar todo, es la coloración de Gram, ¿sí? Que es un procedimiento mayor, o sea, que se utiliza mucho en bacteriología y micología. ¿Y qué es lo que hace esta coloración de Gram? Permite clasificar a los microorganismos en dos grupos, ¿sí? Los gram positivos, por ejemplo, mirando en el microscopio, se ve de color violeta. Esto se puede ver en hongos y en bacterias. Y los microorganismos gram negativos, por ejemplo, bacterias y hongos también, se pueden ver de forma anaranjada, ¿sí? En el cual se ve una coloración. Cuando vemos anaranjado, es una coloración que se llama safranina, ¿sí? Y a su vez está la fusina. Acá está. Gram positivo, gram negativo. Gram positivo nosotros vemos de color lila, violeta también les dicen, ¿verdad? Lo que acabo de mencionar. O negativo, rosada o fusina, eosina, ¿sí? Bueno, las mezclas de dos, ¿sí? Gram negativo y gram positivo. La coloración de 100 Nelson. Se usa, por ejemplo, esta coloración en bacterias, por ejemplo, de Mycobacterium, ¿sí? Por ejemplo, lepra, ¿sí? También en otro que se llama nocardia, y coccidio, ¿sí? Que son microorganismos que obviamente producen patología en nosotros. Con que ustedes sepan esto, ya es más que suficiente para mí. Luego van a ir profundizando. Los microorganismos que se colorean con la fusina básica, que es el rojo, y resistente a la decoloración de un ácido nucleico, por ejemplo, frente a un ácido alcohol, perdón, frente a un microorganismo resistente, se usa que es el AR, que es un ácido alcohol resistente. Es un tipo de coloración que se utiliza en microorganismos resistentes, ¿sí? Y se ve de esta manera en el microscopio. Después está la coloración de Higgs. ¿Qué microorganismo es este? Nosotros vimos recién, hace rato, cuando yo les mostré. A ver si se acuerdan. Coco no es ¿Eh? ¿Qué? coco gran positivo. No. Voy a leer la literatura para ver si pillo.
La coloración de Hens. Este colorante se utiliza para estudios de parásitos, principalmente protozoarios de la sangre y de los tejidos. Se ve las células del protozoario con un núcleo de color rojo vinoso y su citoplasma de color azul claro. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Eritrocito. ¿Qué? Esto es eritrocito, pero este de acá. Trypanosoma cruzi. Muy bien. Y este es el color safranina anaranjado que se ve en el microscopio, que hace rato ya lo estoy diciendo que les voy a mostrar. Bueno, esto saqué de manual de microbiología y parasitología, obviamente nuestro libro de Canese. Y acuérdense que otro libro de referencia para nosotros es el libro de Murray. ¿Alguna pregunta, duda, algo que me quieran decir? Ok, ¿cómo era? Profe, sacaste todo de Canese, ¿verdad? ¿Qué página sería, profe? Mirad que métodos de diagnóstico, no tengo acá mi libro. Si podés mirar. Acá está, dejar de presentar. Esto es un repaso, obviamente. No, es todo el libro, ¿verdad? Keila, ¿vos sos la que me hablas o quién es? Sí, profe, yo, Keila. Entonces, bueno. ¿Alguna pregunta? ¿Entendieron más o menos la clase? Es mucha información, pero De mi parte, sí, profe, con una lectura más. sí. Sí o sí luego. Jazmín, Jorge, Andrés Zelaya. Personalmente, mucha información, profe. Por Dios. Sí, mucha información. Mucha información, pero tienen que ir a leer nomás. Traté de explicarle un poquitito Es que como es primera vez que escuchan todo, entonces traté también ahí de hablar un poquitito de, qué sé yo, de mi vida personal, de comparaciones de enfermedades, para que más o menos puedan entender, ¿sí? Pero tienen que ir a leer otra vez. Eso sí, así lo. Bueno, ya que no hay ninguna pregunta, nada, voy a llamar la lista, ¿sí? Esperen que. Ustedes me van a decir si ven. Sí, profe, sí. Espera que no me acuerdo. Acá está. Voy a llamar la lista, ¿sí? Si alguien escribe algo así.